Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más. Wow, el tiempo se va pasando, estos calores, entre que ya se fue el invierno, el calor, qué tremendo, ¿verdad? Pero lo lindo es poder estar comunicándonos, tratando de trasladar la palabra del Señor, el conocimiento de la palabra de Dios. Y estamos en Gálatas, ustedes recordarán, ya hace varias semanas, y estamos ubicados en el capítulo 4. En nuestra última sesión trabajamos el hecho de esa actitud de guardar días, semanas, meses, tiempos y años que a veces se están conservando, y muchos cristianos evangélicos están cayendo en la trampa queriendo llevar esas liturgias cuando en realidad nosotros somos libres por la fe de todo ese tipo de situaciones, y que también a veces, sea de la ley, sea de otro tipo de religiosidades o de tradiciones, el cristiano se ve conminado, empujado a querer hacerlos. No obstante, el escritor sagrado, después de haber tratado eso, entrará a una especie de paréntesis que habla de algún suceso en cuanto a esa comunicación que hubo entre la iglesia de Gálatas y él mismo, para demostrar una cosa: él les está hablando con la verdad, no para ofenderlos, porque la verdad no agravia a nadie. El asunto es que muchas personas, cuando se ven desveladas de sus acciones, de sus hechos por causa de la verdad, se incomodan, se enojan, se molestan, se quieren vengar por estar descubiertos. Y esto es algo que pasa en la actualidad. Cualquiera persona que está encubriendo algo y otro lo señala, como dicen aquí en Guatemala, los muchachos le pusieron el dedo y ellos se enojan y ya quieren venganza, porque les han encontrado en una mentira, en un error, en un pecado, en una situación inadecuada, etc. Así que entra el escritor sagrado a una especie de paréntesis en el capítulo 4, versículo 13, pero recordemos el versículo 12 solo en la parte final. Dice: ningún agravio me habéis hecho. Es la parte final del versículo 12. Es decir, terminábamos la sesión anterior tratando de trasladarles la idea que el escritor sagrado les dice: no, tranquilos, no se enojen. Ustedes no me han hecho ningún agravio a mí, ¿por qué yo les voy a hacer agravios a ustedes? Entonces, lo que trata es de alguna manera trasladarle a ellos que lo duro que está haciendo al hablar no es porque les tenga algo contra ellos, les caiga mal, sino que simplemente la verdad debe ser dicha, debe ser planteada, aunque caiga mal, aunque caiga molestia, pero la verdad no causa agravio. Entonces veamos el verso 13, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. A ver, ¿cuál fue el encuentro de Pablo con la iglesia en Galacia? Estaba enfermo. Estaba causando en su cuerpo alguna situación que requirió estar en una casa, estar siendo cuidado, atendido, para que superara la enfermedad que le estaba aquejando. Claro está, él no simplemente fue por la enfermedad, no, él llegó por la predicación del evangelio, andaba trabajando en cuanto a la expansión del evangelio, pero en aquella oportunidad se había enfermado. Y entonces el lugar donde queda para su convalecencia es Gálatas. Y él dice allí en ese versículo 13, ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Es decir, aprovechando la situación de la enfermedad, les anunció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y díganme ustedes, ¿cuántos de nosotros los cristianos evangélicos no hemos aprovechado? Yo, las veces que he estado hospitalizado, sea por accidente o por una cirugía, he aprovechado a que las personas que estaban a mi alrededor, especialmente en aquel entonces que estaba bajo cobertura del Seguro Social, ahí habían personas que estaban a la par de uno, pues son salones grandes donde hay varias personas, y uno aprovechaba a trasladar el mensaje del evangelio. Cualquiera de nosotros lo hace. Y dicho sea de paso, qué oportunidades las que uno encuentra al trasladar el mensaje del evangelio, porque está uno en alguna imposibilidad de salud. Recordemos una cosa: si algo nos permite entrar a otros
con el mensaje del Evangelio es que esos otros se sientan identificados con nosotros. Si yo estoy a la par de algunos enfermos y saben que yo soy enfermo, ellos están vulnerables a que alguien les hable del Evangelio, especialmente otro que también está vulnerable debido a la enfermedad que está padeciendo. Así que lo que hizo Pablo fue aprovechar un puente natural que se le abrió debido a la enfermedad, y hubo personas con quienes pudo dialogar, trasladarles el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos dice el apóstol: yo comencé a trabajar con ustedes siendo vulnerable, estando en enfermedad. Y entonces, al recordar esta vulnerabilidad, ellos deberían de bajar la guardia, porque ya se estaban enojando de que lo que estaba diciendo el escritor sagrado era muy duro. ¿Quién no se va a enojar que le digan: ustedes están siendo maldición en lugar de ser benditos? Ustedes están yendo a esclavizarse en lugar de ser libres. Ustedes están festejando cosas que lo único que hacen es terminar de ser maldición para ustedes, y Dios quiere bendecirlos. Creo que el trabajo que hice con ustedes no sirve para nada. ¿Quién no se va a enojar con eso? Así que por eso les dice: ustedes no me han agraviado, y recuerden que yo, en un estado de vulnerabilidad, me he acercado a ustedes y les he trasladado el mensaje del Evangelio. Versículo 14. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mire pues. ¿Qué sucedió en los Gálatas cuando Pablo llega enfermo? Lo acogen, lo reciben, su hospitalidad es tan buena, tan grande, que lo reciben realmente con los brazos abiertos, dijéramos, porque en lugar de desecharlo, lo toman. No lo desprecian ni lo desechan por el mal que tenía en su cuerpo. Y llama la atención importante: me recibisteis como a un ángel de Dios. A ver, quiero aclarar esto, porque cuando el escritor sagrado plasma aquí un ángel de Dios, no está simplemente hablando de una forma de visitación etérea, o es un ángel que tiene una naturaleza, una materia diferente a la humana. No. El término ángel, angelus, el ángel, el término realmente significa mensajero, un enviado de parte de Dios para dar un mensaje. Así que lo que él está refiriendo es que ustedes me recibieron como que el mensaje que yo les llevaba verdaderamente provenía de Dios, era procedente de Dios. Y eso es lo que él está trabajando acá, de Dios, como un mensajero de Dios. Ustedes me recibieron como que yo era el mensajero de nuestro Dios. Y eso es fabuloso. No se está tratando de tomar el hecho de que me trataron como un ángel, que ya me servían. No. Lo que está diciendo es que sí lo aceptaron como un mensajero de Dios, a pesar de que iba con enfermedad. Y por eso dice allí también: como a Cristo Jesús. Es decir, ustedes me recibieron como que estuviesen recibiendo al mismo Cristo Jesús. Me gusta a mí dos cosas. Uno es que dice de Dios, es decir, que se origina en Dios, que su fuente, que su sustento es Dios mismo. Y dos, que utiliza el nombre de Jesucristo, de Cristo Jesús o de Jesús, lo usa de manera intercambiada. Es decir, cuando se menciona Cristo antes de Jesús, él está anteponiendo la bendición del ungimiento de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías esperado en Israel. Y luego ese Mesías esperado es señalado como Jesús. Así que lo que hace es decirles: ustedes me recibieron a mí como que el mismo Jesucristo les hubiese venido a visitar. Así que, ¿cuál fue la recepción que tuvo Pablo? Lo recibieron, estaba enfermo, no lo desechan, no dicen: pobre bien enfermo y predicando. No, lo reciben, lo consideran un verdadero mensajero de Dios y lo tratan como si él mismo fuese Jesucristo. O Cristo Jesús, en las palabras del autor en este
en esta epístola a los Gálatas. Eso es formidable. Porque qué agravio, o por qué él buscaría agraviar a los Gálatas, porque ellos están desviando, sino lo que trata es de corregirlos, de guiarlos, de orientarlos. Pero en la verdad, a veces, sin duda, hay que ser duros. Y eso es lo que está haciendo el escritor sagrado. Él está agradecido porque los Gálatas se abrieron a Pablo y lo recibieron como el verdadero mensajero de Dios, lo reciben como el mismo Cristo Jesús. Así que no debería de existir algún sentimiento en los Gálatas que él lo que está haciendo es atacarles sin causa justificada, o Pablo loqueó y entonces ahora ¿qué cree que es? No. Pablo les está recordando el estado de vulnerabilidad con el cual llegó, de cómo ellos lo recibieron, de cómo aceptaron el mensaje del evangelio que él llevaba y cómo lo trataron. Verso 15 dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Cuál satisfacción? De que hubiera llegado el mensajero de Dios, que le fuese a hablar del evangelio, que recibieron el mensaje de Cristo Jesús de una manera. ¿Dónde está esa satisfacción que ellos experimentaban? Es que debe haber sido apoteósico el hecho que ellos vieran a Pablo, recibieran el mensaje les calara y ellos lo trataran a bien, lo recibieran a bien, porque les llevó el verdadero mensaje de Cristo Jesús. Y ellos manifestaron una satisfacción maravillosa, se sintieron satisfechos espiritualmente. Y entonces, claro está, si ahora los judaizantes están involucrándose, si ahora están tomando situaciones que no son de la fe sino de la ley, ¿dónde está la satisfacción de haber conocido a Cristo Jesús? ¿Dónde está la alegría de haber conocido a Cristo Jesús? Y yo me temo eso en este siglo, en este año. Qué lastimoso que muchos cristianos ya no se sientan satisfechos de Cristo, ya no se sientan totalmente completos en Cristo y necesiten cualquier artilugio físico, material, instrumental para poder sentir satisfacción en el conocimiento de Jesucristo. Que necesiten parafernalia para poder sentir que el culto estuvo glorioso. Es de recordar que la presencia de Dios en el segundo templo llenó toda la casa, todo el lugar, y ninguno podía ministrar a causa de la presencia de Dios. Nosotros estamos surgidos de eso. Estamos surgidos que la presencia de Dios descienda verdaderamente. Recuerdo cuando escribí mi primer tesis en una licenciatura que sacara en cuanto a teología. En aquel entonces me tocó que leer un libro para completar algunas páginas, y ese libro comenzaba en su preámbulo diciendo que los cristianos evangélicos estábamos acostumbrados a catarsis en los cultos y no a cultos verdaderos. Qué fuerte fue eso cuando lo leí. Y es que déjeme decirlo con toda honestidad. Sí, muchos buscan catarsis en los cultos. Muchos buscan liberarse del estrés, liberarse de la opresión, liberarse de toda la situación mala que han sufrido durante la semana y cansarse, gritar. Eso es liberador, pero es tan humano y no es espiritual. Es tan humano que el mismo hecho que cuando usted tiene un problema y grita hasta quedarse sin voz, eso le desestresará. O si se pone a llorar a mares, le quitará el estrés. El dolor se amainará un poco porque se desahoga. Pero nuestro culto a Dios no es un desahogo. Nuestro culto a Dios es adorativo.
atractivo al Dios que nos salvó. Por eso es que dice la Escritura: entraré por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanzas. Diré: este es el día que ha hecho el Señor, me alegraré, me regocijaré en él. ¿Cuánto nos está faltando a nosotros, los cristianos evangélicos, verdaderamente entender que nuestro culto no es una simbiosis de situaciones contemporáneas para sentirnos bien, para sentir catarsis, sino es el momento realmente profundo de llegar ante la mismísima persona de Dios, tanto en público como en privado, para darle alabanzas y adoración. Ya. Que Dios nos bendiga. Que Dios prospere nuestro negocio, nuestro andar, lo que hacemos. Eso es una añadidura. Así lo dijo el Señor en Mateo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Vivan en el reino de Dios y sean tan justos como se hace justicia en el reino de Dios. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y esas cosas eran el alimento, el vestuario, era el diario sustento. Pablo entonces les está diciendo: ustedes no me agraviaron a mí, al contrario, me han recibido con mucha paz, con mucha alegría. Me recibisteis como que fuera un verdadero mensajero de Dios, como que fuera Cristo mismo. Y dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Ese llegar al culto, adorar a Dios y extasiarte delante de Dios. Tiembla delante de Dios, porque delante de Dios tiembla toda la tierra. Alábale en unidad, cántale, grita, júbilo delante de Dios. Porque ese es éxtasis real, no es una experiencia catártica, es una experiencia adorativa. Y en esa experiencia Dios te va a bendecir. Dios te va a ayudar, te va a dar sabiduría e inteligencia para resolver tus problemas y para salir de las crisis. Dice el apóstol Pablo: porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¡Wow! Oh, era tal el éxtasis, era tal la alegría, el júbilo del mensaje, que como estaba Pablo enfermo, si ellos hubieran podido, eran capaces de sacarse los ojos y dárselos a él. A ver, quiero poner una atención muy clara acá. La mayoría de eruditos, por esta escritura, dicen que Pablo lo que tenía es una ceguera, porque habla de los ojos. En los versículos que hemos leído, en el verso 13, dice: tenía una enfermedad del cuerpo. Lastimosamente la escritura no es tan amplia como para decirnos específicamente qué enfermedad tenía Pablo. Pero la mayoría de estudiosos ha declinado su interpretación hacia que Pablo se estaba quedando ciego, debido a que allá en Damasco la luz lo encandeció de tal manera que quedó ciego, y luego llega Ananías, ora por él y le caen como escamas, vuelve a ver. Y entonces ahora Pablo está teniendo un deterioro de la vista. Tiene un deterioro de la vista, y entonces eso es lo que dice la mayoría, y entonces por eso habla de que ellos le podían haber sacado, o se hubieran podido sacar los ojos si se lo hubieran querido dar. No obstante, como el versículo anterior dice que tenía una enfermedad del cuerpo, no estamos tan seguros, no podemos afirmar como la mayoría de eruditos que esa sola escritura esté diciendo que él está enfermo de los ojos en ese momento. No obstante, es una interpretación válida, porque dentro del cuerpo están los ojos. Ahora, yo creo que es lo realmente de menos. Si estaba enfermo los ojos, o tenía una enfermedad en su cuerpo, o en otra parte del cuerpo, no, es lo de menos. Lo que está importando acá, y creo que es el señalamiento del escritor sagrado, que ellos estaban tan profundamente alegrados, satisfechos por el mensaje,
que ellos hubieran querido que Pablo se sanara, que Pablo se curara. Y si de ellos dependía aún sacarse un ojo para dárselo a él, se lo hubieran dado. Es decir, ellos estaban dispuestos a ayudarle en todo lo que fuera necesario por la salud que estaba quebrantada en el mensajero de Dios que había llegado. Esta expresión de sacarse los ojos para darlo a otro es incluso frecuente en nuestro medio. Se usa tanto en forma negativa como en forma positiva. Por ejemplo, en forma negativa dice, me sacaron un ojo de la cara, o me costó un ojo de la cara. Forma negativa, cuando algo es muy caro, cuando fue muy difícil. También decimos, nos costó un bigote, ¿verdad? Porque a lampiño, ¿cómo cuesta que le salga el bozo y luego el bigote? Pero en forma positiva, yo si pudiera, y créame, si yo pudiera sacarme un ojo, se lo daba. Es decir, en una forma positiva que trasciende a que la persona esté mala de la vista, sino más bien a que si tuviera necesidad de algo, uno estaría dispuesto a darle hasta lo que pertenece a uno, hasta aquello que le puede dañar a uno, pero con tal de hacerle beneficio a aquella persona a quien se quiere bendecir. Entonces, sí, no estamos tan seguros en la Biblia que esta sea una referencia para decir que Pablo estaba quedándose ciego. Si bien en alguna de las epístolas él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, y también la referencia diría es que ya no miraba bien, y entonces escribía muy grande la despedida de las epístolas porque él ya no estaba viendo bien. Y hay una tendencia, insisto, pero mi obligación es dejar sentada la verdad. Entonces hay una tendencia que es la más grande de que de que Pablo padecía de la vista y esa enfermedad del cuerpo era la vista. Hay una tendencia, pero no quiere decir que sea la única. Hay otras tendencias en cuanto a la comprensión, al entendimiento que tenía una enfermedad el apóstol Pablo. Y la escritura todavía dice, y vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Aquí caben dos cosas, ¿no? Porque si Pablo estaba enfermo de la vista, Pablo en aquel entonces no contaba con cirujanos, no contaba con oftalmólogos como los que contamos en la actualidad. No había quien le pudiera hacer una cirugía, estar enfermo de los ojos y le hicieran una cirugía y ya estaba bueno y al tiempo se va de Gálatas porque ya mira bien. No lo existía. Así que hay argumentos de la otra corriente que pueden decirnos que no era precisamente eso. En cambio, sustentan los que están en la otra corriente, dicen, pero lo que pasa es que una enfermedad del cuerpo, sea intestinal, sea alguna herida, sea algún otro tipo de presión o situación adversa, se pudo fácilmente pasar con cuidados, con descanso, con recuperación, y entonces ya prosiguió su camino sin mayor problema. Entonces tenemos esa balanza y usted debe entender cuando llegamos acá que el asunto primario es que Pablo está tratando de hacerles ver a los Gálatas que ellos cuando recibieron el mensaje de Jesucristo fue tan fuerte, tan alegre para ellos, les causó tal alegría, tan impresión, que ellos lo recibieron como un verdadero mensajero que podía haber recibido de parte de ellos hasta su propia vista, o sea, un órgano para que él estuviera bien. Pero termina este segmentito, dice el verso 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Ajá. Mire, ¿cómo ha metido el paréntesis? Miren, ustedes no me han agraviado. Yo tampoco les he hecho nada a ustedes. Ustedes me recibieron a mí llegando yo por enfermedad y ustedes me recibieron, no me desecharon. Al contrario, me tomaron como un verdadero mensajero de Dios. Me tomaron como verdaderamente el Cristo mismo. Y si hubiera sido posible, la alegría que sentías era tal que deseabas o hubieras podido darme los ojos si hubiera sido posible. En tal sentido, ¿me voy a hacer su enemigo por decirles la verdad? Y es que la verdad no agravia, pero molesta a aquel que se siente descubierto. Molesta a aquel que ha sido encontrado en delito, en pecado, en una situación escondrija, en una doble intención.
Y eso es lo que está refiriendo Pablo. ¿Me voy a hacer enemigo de ustedes? ¿Se van a molestar conmigo? ¿Voy a quedar en pleito con ustedes después de esa satisfacción que produjo que yo les llevara el mensaje? Porque les diga la verdad, y la verdad no es otra cosa sino que la ley esclaviza, que el que trata de cumplir la ley se hace maldición, que la gracia que les ha sido predicada en Cristo Jesús es liberadora y no puede alguien que está en la gracia volver a la ley. Y se enojará usted conmigo porque yo le estoy diciendo la verdad, que si usted vuelve a la ley, vuelve a tratar de tomar cualquier situación de otra confesión de fe, otra religión o de cualquier tradición, usted está abandonando la ley, perdón, la gracia, porque al abandonar la gracia, usted está en esclavitud, está en condenación, está en muerte. La fe nos da vida. Así que, ¿se va a enojar usted conmigo porque yo le diga la verdad? Bueno, aunque la verdad no he querido agraviarles, lo que he deseado es abrirles la palabra de Dios. Así que si usted tiene alguna situación que tiene que ver con la ley, con otra religión o con una tradición, deséchela. Porque la gracia, la fe en nuestro Señor Jesucristo no la necesita, no la requiere. Usted necesita fe en Jesucristo. Y en esa fe usted recibe el Espíritu Santo, por el cual puede clamar, Abba, Padre, como ya lo ha dicho el escritor sagrado, con antelación. Bueno, la fe no agravia. Espero que lo hayamos comprendido. Y queridos hermanos y hermanas, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. Quiero orar una vez más para concluir. Padre bendito, te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu favor, tu misericordia y tu fidelidad. Que la paz, el amor y misericordia tuya esté sobre cada uno de nosotros y que tu nombre sea glorificado. Que vivamos en la verdadera fe que nos ha sido dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te adoro en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Ha sido un hermoso privilegio. Les invito a estarse conectando siempre con nosotros. Encontraremos siempre verdad, a veces dura, ríspida, difícil de llevar, pero la verdad no le agravia. Dios le bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.